Rusia, el tercer mayor productor de petróleo del mundo, ahora está importando gasolina. Todo gracias a las sanciones de Ucrania. En los últimos 2 meses, Ucrania ha atacado estas refinerías con drones de largo alcance. Zelensky pidió atacar refinerías y depósitos de petróleo como sanciones más efectivas. Como resultado, ha habido escasez de combustible y aumentos de precios en algunas partes del país. Todo esto está poniendo presión adicional sobre el presupuesto del Kremlin. La combinación de las refinerías envejecidas de Rusia, fuertes sanciones, el bloqueo de equipos extranjeros esenciales y las incesantes oleadas de ataques con drones ucranianos ha destrozado la capacidad de Rusia para producir su propio combustible. Es difícil imaginar que un país que está asentado sobre océanos de petróleo pueda llegar a tener estaciones de gasolina vacías. Eso es justo lo que ocurre ahora. Los rusos comunes deben pagar hasta 50% más por gasolina e incluso así se quedan cruzando los dedos esperando que la bomba de su localidad no se haya quedado sin combustible todavía. ¿Cómo es posible que Rusia, una superpotencia petrolera, se quede sin gasolina? Verás, hay una diferencia entre simplemente extraer petróleo crudo del suelo y realmente convertirlo en combustible utilizable como gasolina o diésel. Al extraer petróleo, es una mezcla cruda de hidrocarburos, espesa e inutilizable. Antes de llenar un auto o alimentar un avión, debe pasar por refinerías especializadas. En Estados Unidos, un barril de crudo de 42 galones produce unos 19-20 de gasolina, 11-13 de diésel y 3-4 de combustible para aviones. Hablando en términos generales, la mitad del barril termina alimentando autos, una cuarta parte abastece camiones y generadores, y el resto es para la aviación y otros productos. Así funciona el crudo. No importa si Rusia produce 10 o 100 veces más que otros. Las refinerías siempre tienen un límite diario de procesamiento de petróleo. El problema para Rusia no es la falta de capacidad de refinación, sino que concentran todo en pocas plantas grandes, volviéndose un blanco ideal. Y Ucrania sabe exactamente cómo golpear donde más duele. Para poner esto en perspectiva, Rusia tiene alrededor de 30 refinerías principales, la mayoría de ellas agrupadas en las zonas densamente pobladas del oeste del país o ubicadas estratégicamente a lo largo de rutas clave de exportación. Estas plantas son alimentadas por enormes oleoductos que transportan petróleo crudo miles de kilómetros desde los campos petroleros en Siberia. El mes pasado, cerca del 38% de la capacidad de refinación de Rusia, unas 338.000 toneladas diarias, estaba fuera de servicio. Esta fue la tasa de cierre más alta, superando el 23% máximo previo en agosto. El colapso causó la falta de 40.000 toneladas de combustible mensuales, cerca de una quinta parte del consumo nacional. Rusia puede tener mucho petróleo y altas exportaciones, pero eso no sirve si su gente común no puede cargar gasolina a sus autos. Gasolineras sin combustible. No es que a Rusia le falte petróleo, sino que ya no tiene suficientes refinerías operando para convertirlo en algo útil. Ucrania sabe cuánto depende Rusia del petróleo y que enfrentarse a su gran ejército sería suicida. No importa qué tan descuidadas o anticuadas parezcan las tácticas rusas, Ucrania simplemente no tiene suficientes soldados ni poder de fuego para ganar en una batalla directa y tradicional. Así que se han adaptado. Desde inicios de 2024, Ucrania ataca refinerías y depósitos de combustible, no solo tanques o bases, afectando la maquinaria de guerra rusa. En 2024, fuerzas ucranianas realizaron al menos 81 ataques a refinerías, depósitos de combustible e infraestructura en Rusia, Crimea y territorios ocupados. Y la campaña se intensificó aún más este año, con 21 de las 38 principales refinerías de Rusia sufriendo impactos directos. Para ponerlo en perspectiva, en teoría, Rusia tiene la capacidad de refinar alrededor de 327 millones de toneladas de crudo cada año, aproximadamente 65 millones de barriles diarios. Las 16 refinerías atacadas en agosto y septiembre de 2025 sumaron 123 millones de toneladas de capacidad anual, el 38% de la capacidad de refinación de Rusia. Sí, casi el 40% desapareció y tomará meses que estas instalaciones funcionen de nuevo. El 5 de septiembre, drones ucranianos atacaron la gran refinería de Ryazan de Rosneft, una de las 5 mayores de Rusia, a solo 200 kilómetros al sureste de Moscú. Esta refinería produce casi 18 millones de toneladas de combustible al año y abastece de gasolina y diésel al centro y región capital de Rusia. Luego, Ucrania atacó la refinería de Novokubishevsk en Samara. Esta refinería es crucial porque procesa el petróleo que fluye desde los campos de Siberia en productos refinados de combustible que se distribuyen por todo el sur de Rusia. La pérdida de Novokubishevsk afectó el suministro de combustible local y en gran parte del sur y centro, que dependen de su producción.
Días después atacaron la refinería de Ostrakhan, cerca del mar Caspio y rutas de exportación, dejando fuera de servicio otro punto clave para el suministro de combustible al sur de Rusia. El 14 de septiembre, un dron fue interceptado sobre la refinería Karishi, cerca de San Petersburgo. Pero en lugar de proteger la planta, los restos cayeron directamente sobre la instalación, provocando un incendio masivo. Karishi es la segunda refinería más grande de Rusia. Procesa 20 millones de toneladas de petróleo al año, abasteciendo combustible al noroeste de Rusia y exportando productos refinados. Pocas horas después de comenzar este guión, Ucrania atacó de nuevo la misma instalación. El ataque de septiembre redujo a la mitad la producción de la refinería. Este nuevo golpe podría acabarla por completo. Cada ataque exitoso reducía más la producción de combustible de Rusia. La producción de gasolina y diésel cayó, poniendo a Putin en una situación inesperada. Ahora solo puede exprimir al máximo las refinerías más viejas y obsoletas, haciéndolas operar fuera de sus límites seguros. El mantenimiento se retrasa, las averías son inevitables y los accidentes inminentes. A veces, incluso los camiones cisterna con suministros de emergencia en Rusia fueron atacados por drones ucranianos. La campaña de drones de Ucrania no solo es avanzada, también es altamente sofisticada, metódica y devastadoramente estratégica. El Estado Mayor de Kiev informó en agosto que cerca del 42% de sus ataques con drones de largo alcance desde enero han sido contra refinerías de petróleo rusas. Además de los ataques a instalaciones como Ryazan y Kirishi, drones ucranianos dañaron gravemente plantas críticas en Saratov, Samara, Volgorod y Astrakhan. En agosto, la producción de gasolina y diésel bajó 6% y en septiembre 18%. Para finales de septiembre, los drones ucranianos habían eliminado efectivamente cerca de una cuarta parte de toda la capacidad de refinación de Rusia. Eso equivale a unas 236.000 toneladas diarias de combustible perdido. 4 de las 5 refinerías más grandes de Rusia están fuera de servicio. Pero los daños no son el único problema para Rusia. Arreglar estas plantas críticas no es solo tapar agujeros o cambiar piezas. Las sanciones occidentales han bloqueado el acceso de las refinerías rusas a catalizadores, software de control y equipos de seguridad especializados. Durante décadas, líderes de la industria como Universal Oil Products y ABB suministraron la tecnología sofisticada que Rusia necesita para mantener operativas sus principales refinerías. Pero desde la invasión, han detenido completamente los envíos. Intentar conseguir estas piezas especializadas a través de otros países tampoco ha funcionado realmente. Es como querer arreglar un auto alemán con piezas de una vieja escalera soviética. Las reparaciones que antes tardaban semanas ahora pueden demorar meses o hasta un año. Mientras más dure la guerra, menos probable será que las refinerías recuperen su capacidad original. Actualmente, los ataques con drones y sanciones causan el 70% de los cierres en la producción de gasolina en Rusia. Debido a que otras plantas tienen que compensar la carga y exigirse más allá de los límites seguros, el riesgo de accidentes se ha disparado. Los incendios recientes en la refinería de Yaroslavl y en la estación Sokoldanaya evidencian la fragilidad de la red de combustible rusa. Aparte de todos estos problemas, hay uno más crítico que empeora aún más las cosas. Los dueños de las estaciones minoristas simplemente están cerrando por completo sus estaciones de combustible. Hoy en día, al menos 10 regiones importantes lugares como Ryazan, Nizhny Novgorod, Saratov, Rostov, Leningrado, Oblast y territorios tan lejanos como Primorsky y Zabaikalsky están enfrentando escasez extrema. En muchos lugares, las entregas de combustible se han detenido por completo. Las estaciones activas han puesto límites, prohibiendo recargar en bidones y pidiendo aprobación del gobierno local hasta para compras pequeñas. Los conductores rusos esperan en filas de varios kilómetros solo para conseguir suficiente gasolina para llegar a la siguiente estación de servicio, esperando que esa tampoco esté seca. Las cosas están aún peor en el lejano oriente de Rusia, donde los gobiernos regionales se han visto obligados a introducir un sistema de racionamiento basado en cupones solo para distribuir los suministros limitados de combustible. Pero Crimea podría ser la que más está sufriendo. Más de la mitad de las estaciones de servicio de la península han cerrado desde hace semanas. Y la razón es simple: economía. El precio mayorista del combustible que reciben suele ser mayor al precio minorista permitido por ley. ¿Quién en su sano juicio operaría un negocio así? Es más barato y fácil apagar las bombas.
Y para aquellos lo suficientemente valientes, o quizás desesperados como para seguir abiertos, operar una gasolinera se ha convertido en una pesadilla logística. Las entregas de los camiones cisterna a menudo se retrasan 2 o 3 meses, y los dueños de las estaciones tienen que pagar el precio completo por adelantado para que siquiera les envíen combustible, lo que agota por completo su capital de trabajo. Lo peor es que si un dron ucraniano impacta un camión cisterna, el dueño de la estación asume toda la pérdida. Con riesgos tan altos y márgenes de ganancia tan bajos, no es de sorprender que al menos 300 minoristas independientes de combustible en toda Rusia hayan cerrado sus puertas desde mayo. La mayor victoria estratégica de Ucrania es que los soldados rusos esperan en gasolineras en vez de pelear en el frente. Las tropas en Donetsk y Lugansk suelen esperar horas en fila solo para cargar combustible a sus vehículos. Aún así, les dan raciones de combustible tan pequeñas que con frecuencia tienen que pagar extra de su propio bolsillo. Militipol, un centro logístico absolutamente crucial para las fuerzas rusas, no ha recibido ni una sola entrega nueva de combustible desde principios de septiembre. Y déjenme enfatizar lo importante que realmente es Militipol. La ciudad se encuentra justo en la intersección de 2 autopistas cruciales, la E58 y la autopista E105. La E58 une Crimea con el frente sur ruso y es clave para abastecer a las tropas en Zaporizhia y Donetsk. Autopista. La E105 es la principal vía norte-sur de Rusia desde Crimea, vital para mover tropas, equipo, municiones y suministros. Perder acceso confiable al combustible aquí no solo es molesto, también debilita la efectividad de combate rusa en el frente sur. Aunque Rusia prohibió exportar gasolina desde 2024, la escasez de combustible ha empeorado cada mes. La prohibición de exportar ya no importa, pues las refinerías rusas están tan dañadas y saturadas que no cubren su demanda interna. Olvida enviar combustible al extranjero. Ahora Rusia solo puede importar gasolina de China, Singapur, Corea del Sur y Bielorrusia. Rusia está tan desesperada que eliminó el arancel del 5% al combustible de China, Corea del Sur y Singapur para acelerar entregas. Pero eso ni siquiera es la peor parte, porque la gasolina es aproximadamente un 50% más cara en los mercados globales en comparación con lo que los rusos comunes pagan en la gasolinera. El gobierno ruso debe intervenir y compensar esta gran diferencia de precio con su propio producto. No es algo menor. La diferencia de precios obliga a Rusia a gastar miles de millones para mantener el combustible accesible a la población. En los primeros 5 meses de 2025, los rusos consumieron cerca de 16 millones de toneladas métricas de gasolina. A ese ritmo, el consumo anual de gasolina de Rusia llegaría a 38-40 millones de toneladas. Si Rusia importa solo el 15%, serían unos 6 millones de toneladas métricas al año. Al convertir ese volumen a litros, equivale aproximadamente a 78.000 millones de litros de gasolina, con precios mayoristas de gasolina entre 80 y 90 centavos por litro. Importar esa cantidad podría costar a Rusia entre 6.200 y 7.000 millones de dólares al año. Rusia se comprometió a subsidiar la mitad del costo para mantener accesibles las estaciones de servicio para los rusos. El Kremlin se ve obligado, en efecto, a gastar entre 3.000 y 3.500 millones de dólares adicionales al año solo para mantener el combustible disponible. Para complicar aún más las cosas, solo 3 empresas aprobadas, Rosneft, la compañía independiente de petróleo y gas, y la empresa estatal de comercio VO Promsarium Port, ahora tienen permitido importar combustible de otros países, dispuestos a rescatar a Moscú de esta crisis. Por supuesto, Bielorrusia fue la primera en ofrecer ayuda. Desde julio, las importaciones rusas de gas desde Bielorrusia crecieron 36% respecto al año pasado. Para septiembre, las importaciones aumentaron aún más, incrementándose en un asombroso 168% mes a mes. Sin embargo, a pesar de que Bielorrusia se está esforzando al máximo, la demanda sigue superando ampliamente a la oferta. Además, Bielorrusia enfrenta su propia escasez de combustible. Pero el presidente Alexander Lukashenko prefiere dejar que sus propios ciudadanos sufran antes que arriesgarse a molestar a Vladimir Putin negándose a ayudar. El problema es que Bielorrusia no es un gran productor de gasolina. Sus refinerías producen 3-4 millones de toneladas al año, y casi la mitad se consumen localmente. Lukashenko podría enviar 150.000 toneladas mensuales a Rusia, pero eso es solo una parte de lo que el país requiere. Aún así, Bielorrusia permitiría la escasez para su gente. Todo esto solo porque Bielorrusia necesita desesperadamente el apoyo de Rusia para una nueva planta nuclear en el este de Bielorrusia. Putin ha apoyado el proyecto, vinculando a ambos países a un acuerdo difícil de abandonar. Pero observa la desesperación que esto muestra. Rusia podría pagar los 11.000 millones de dólares de la planta nuclear,
que Bielorrusia no puede costear solo por unas decenas de miles de toneladas de gasolina. Aun con esas promesas, no hay garantía de que Rusia siga pagando. Años de gasto militar han sobrecalentado la economía rusa y agotado sus finanzas públicas. Desde 2025, el gasto militar representa el 41% del presupuesto ruso, el mayor nivel desde la Guerra Fría. Los precios de la gasolina se han duplicado en el país y la inflación se mantiene alrededor del 10%. Y el Banco Central de Rusia está atrapado entre dos tareas imposibles: bajar las tasas de interés para evitar una recesión o subirlas para frenar los precios descontrolados. Rusia está en un círculo vicioso. La guerra destruye refinerías, la falta de combustible eleva la inflación y las medidas para combatirla frenan el crecimiento económico. El lento crecimiento debilita los fondos necesarios para reparar y estabilizar la infraestructura en colapso. Más allá de todas estas estadísticas y debates políticos, esta crisis de la gasolina está afectando duramente a los rusos comunes a un nivel profundamente personal. Imagina pasar horas cada semana en filas en las gasolineras, sin saber si conseguirás suficiente combustible para ir a casa o al trabajo. Los taxistas ven impotentes cómo sus ingresos disminuyen cada día, mientras los precios de la gasolina en el mercado negro se disparan más allá de lo que la mayoría puede pagar. En el campo, las familias temen que el racionamiento de combustible les impida calentar sus casas en invierno. Los agricultores temen que la falta de combustible impida operar maquinaria, amenazando la producción de alimentos en un país con inflación e incertidumbre económica. Cada uno de estos problemas se suma a una economía ya tensa, empujando a Rusia cada vez más cerca de un punto de quiebre. Y Ucrania podría finalmente estar logrando algo con lo que ha luchado durante los últimos 3 años: voltear a la opinión pública rusa en contra de su propio liderazgo. La estrategia de Ucrania de atacar la infraestructura de combustible rusa en vez de objetivos civiles ya está dando frutos. De forma lenta pero segura, el resentimiento público está llegando a un punto crítico. Miembros del Partido Comunista Ruso protestaron en gasolineras principales exigiendo saber por qué su país, rico en petróleo, no puede dar combustible a sus ciudadanos. Las redes sociales están inundadas de historias sobre vendedores del mercado negro que venden cupones de combustible a precios exorbitantes, alimentando la ira, no solo contra los especuladores, sino también contra un gobierno incapaz de resolver la crisis. Rusia tampoco parece saber qué hace. Históricamente, Rusia no ha importado cantidades significativas de gasolina desde el colapso caótico de la Unión Soviética en los años 90. Esta crisis es algo que la mayoría de los rusos nunca había vivido y que se creía superado hace décadas. Importar generará nuevos problemas y sanciones. Además de los ataques con drones de Ucrania, las sanciones de Occidente también han impactado fuertemente en la crisis de combustible. Por un lado, Ucrania está destruyendo cualquier infraestructura que todavía funciona, y por el otro, las sanciones en realidad están impidiendo que Rusia vuelva a juntar las piezas. Toma a Venezuela, por ejemplo. A pesar de estar sobre las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, el país enfrentó graves escaseces de gasolina porque la mala administración y las sanciones internacionales hicieron que las reparaciones de las refinerías fueran casi imposibles. Incluso Irán, país petrolero, a veces tuvo que importar gasolina pese a exportar mucho crudo. Las sanciones no son solo una molestia, son lo suficientemente poderosas como para paralizar sistemas energéticos completos. Hay que darles el crédito que merecen. El gobierno de Putin, quizá por miedo, limitó los precios al menudeo aunque implicara grandes pérdidas. Aprendió de Kazajistán, donde en enero de 2022 un alza en los precios del gas licuado provocó protestas nacionales. Edificios gubernamentales fueron incendiados. La seguridad abrió fuego a manifestantes y tropas rusas intervinieron para restablecer el orden. Putin sabe lo que provocan las escaseces de combustible y está tan desesperado que quiere evitarlo en Rusia. Mientras la guerra siga y Ucrania pueda atacar dentro de Rusia, el daño probablemente superará la capacidad rusa de reparación. Analistas creen que Ucrania fabrica drones más rápido de lo que Rusia repara sus refinerías. A futuro, aunque Rusia reconstruya o diversifique su suministro de combustible, el daño reputacional ya está hecho. Para los rusos comunes, la lucha diaria en las gasolineras es un recordatorio constante de cómo esta guerra ha convertido desastrosamente las mayores fortalezas de su país en sus vulnerabilidades más evidentes.